ustedes nuevamente. Vamos a iniciar la reunión correspondiente a esta clase. Nos han encargado revisar con ustedes la historia clínica. Y en este caso, la historia clínica que tiene que ver con la parte neurológica. Por favor, ¿me escuchan? ¿Comprendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, la historia neurológica. Eh, Se dice y se menciona, y ustedes ya están haciendo las prácticas necesarias. Ya estamos en la sexta rotación, ya son expertos en conversar con los pacientes, en hacer la anamnesis y diagramar el esquema con la que ustedes examinan a sus pacientes, ¿no? Entonces se dice que la historia del examen y el examen neurológico es igual a cualquier historia médica que ustedes ya han realizado. El examen, lógicamente, tiene que ser sistematizado. Para eso tienen que saber ustedes de memoria la sistematización de la historia clínica, fundamentalmente de la anamnesis, para que no se nos vaya nada de las preguntas que debemos realizar a nuestro paciente. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos para tomar las respuestas que nos dan los mismos. Hay varias definiciones. Yo en forma personal les digo que la historia clínica es documento médico legal en la que se escribe todo lo relacionado a la enfermedad de un paciente. Esa es mi definición y creo que encierra lo básico de todo lo que debemos saber. Pero, de acuerdo a las nomenclaturas y a la literatura médica, no se habla de otros términos que vale la pena recogerlos. Se dice que contiene todos los datos psicobiopatológicos, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista corporal y desde el punto de vista de estos ambos en forma de enfermedad psicobiopatológicos de un paciente. Ampliando la misma, ya estamos en la parte neurológica, la narración escrita y ordenada, la que tiene que ser clara, precisa y detallada de todos los datos relativos a una enfermedad de un paciente, los actuales y los anteriores, que son los antecedentes, ¿no? Y los personales y familiares. Todo esto nos sirve para hacer un juicio definitivo de la enfermedad actual. Hay una frase muy interesante. La historia clínica es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Todos ellos tienen pues el punto en el que ustedes tienen que tener las herramientas necesarias para llegar al diagnóstico. La historia clínica que les hemos enseñado, al menos en el Hospital de Mayo, es la historia clínica de hospitalización. Y la hospitalización en la cual el paciente ya está encamado, ya está en una cama de un servicio y que ya pasó la etapa más aguda a la más crítica de lo que lo trae. En la actualidad, nuestros pacientes, el 99% entran por emergencia. Por lo tanto, si ustedes han tenido la oportunidad de revisar mi historia clínica, al menos del Hospital Los de Mayo, verán que el color de la historia clínica del Hospital Los de Mayo es rosada, para diferenciar del resto de los documentos que tiene el paciente hospitalizado. Entonces, de acuerdo a la necesidad del médico y de la especialidad y el momento, pueden haber algunos tipos de historias que orienten mucho más a la sustracción de los síntomas y signos. Por las circunstancias, habla de emergencia, de consultorio externo y de hospitalización. No, lo que ustedes han visto y seguramente todos los hospitales desde hospitalización. Pero también esta misma historia de hospitalización que les estamos enseñando en forma académica puede tener algunas variantes de acuerdo a la necesidad. Hay de visita domiciliaria, hay una historia en ambulancia, hay una historia en procedimientos, hay una valoración quirúrgica, qué sé yo, de acuerdo a las necesidades propias de la actividad del médico en su momento. También será de acuerdo al paciente, a la edad del paciente, ¿no? Hay que tener prioridad, por ejemplo, los niños, las enfermedades anteriores, ¿no? Los elementos generales, la actividad general es muy importante en los pediátricos. En los geriátricos ya no, los geriátricos hay que valorar antecedentes patológicos fundamentalmente, ¿no?
y por lo tanto habrá historias un poco orientadas a ello, pediátrico, paliativo. Los paliativos son las historias de las instituciones en las cuales el paciente ya tiene un diagnóstico y generalmente es un diagnóstico que no recupera al mismo, no recupera al paciente y por lo tanto pasa a cuidados intermedios, cuidados básicos, buscando que tenga una adecuada atención en el resto de vida que le tiene. Entonces ahí viene una historia de cuidados paliativos. Pues, entonces, lo importante es que hay que recordar que aunque el problema orienta hacia afuera, o sea, una esfera neurológica, es importante hacer una buena historia, una buena semiología general. Para hacer una historia clínica neurológica, por eso es al final, ¿no? Después de haber hecho todos los capítulos, ya ustedes van a ver la historia neurológica, porque para ella necesitamos conocer toda la sistematización del organismo de un paciente, ¿no? Recordemos que siempre la parte neurológica es un poco más compleja, quizás, para buscar el diagnóstico y por lo tanto es un estudio de profundo contenido científico. En relación a la historia clínica neurológica, tiene propósitos específicos, ¿no? Tenemos, ejemplo, ¿qué les digo yo? La necesidad de historia clínica para detectar la presencia o ausencia de algún trastorno de la esfera neurológica. Nos sirve la historia clínica para localizar el grado y la extensión de la lesión, establecer un diagnóstico desde el punto de vista etiológico y fisiopatológico de la lesión, para orientar hacia una terapéutica adecuada y finalmente para establecer su pronóstico, el grado de cuál cierta parte del sistema nervioso se puede rehabilitar o no. En la parte neurológica es observable fácilmente por el paciente y por sus familiares y por la comunidad la falla del problema físico que conlleva la lesión neurológica. Entonces, todo el mundo quiere saber pronóstico, quiere saber hasta dónde podemos llegar con este paciente. La historia clínica nos va a ayudar un montón. Volvamos sobre la anamnesis y tenemos que decir que la misma, pues, ¿no? Es la entrevista que se hace con el paciente. Hay un adagio, un dicho, ¿no? Una hora de cuidado interrogatorio, una hora de cuidadoso interrogatorio vale más que 10 horas de exploración. El conversar con el paciente o con el familiar es muy importante en la esfera neurológica, porque podemos deducir muchas cosas que el examen físico a veces no nos da. El examen físico neurológico es muy frío, constatamos hechos que no sabemos por qué sucedieron. La historia igualmente es directa e indirecta. Una gran parte de la historia neurológica es a veces indirecta, ¿no? Ya saben, la identificación, la filiación, en la que ya hemos recordado punto por punto al inicio de este curso, los antecedentes eh, familiares, ¿no? Es muy importante, los patológicos inicialmente, ¿no? Y dentro de los patológicos, las formas fisiológicas, los ginecobstetros, sobre todo en el caso de pacientes femeninos. En la esfera heredofamiliar, en la historia clínica neurológica, es muy importante saber enfermedades que tuvieron los padres, los abuelos, los hermanos, quizás hasta los hijos. Por supuesto, algunos otros familiares del paciente. Es importante porque la esfera neurológica tiene mucho que ver con antecedentes propios de la familia. Los antecedentes familiares generalmente nos pueden orientar a determinar los factores de riesgo, ¿no? Eso es
la importancia de por qué preguntar por la familia, por los sentimientos mórbidos que hayan producido enfermedad en la familia. ¿Qué efectos, sucesos mórbidos desde el punto de vista neurológico pudieran afectar el compromiso del mismo? Las convulsiones febriles, la epilepsia, las enfermedades propiamente dichas neurológicas, las enfermedades crónicas degenerativas, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, la enfermedad vascular crónica, los problemas psiquiátricos, la esfera mental, las enfermedades neuromusculares, enfermedades que limitan la función del organismo, ¿no? De algunos familiares, y que pueden ser los mismos reiterativos o repetitivos en el paciente. Los elementos de función tiroidea que pueden condicionar también problemas neurológicos. Miren, acá estamos colocando lo que no debemos olvidar de preguntar a un paciente neurológico. No olvidar los antecedentes no patológicos, o sea, los antecedentes generales, ¿no? En la cual nosotros, ya saben ustedes, vivienda, habitaciones, servicios, todo lo que les hemos hablado anteriormente, ¿no? En los antecedentes generales, ¿no? Deporte, inmunizaciones, tabaquismo, alcoholismo, toxicomanía, trabajo del paciente en relación a una posible enfermedad neurológica, tipo de alimentación, todo lo que ya hemos revisado, yo lo estoy reiterando acá porque es parte final justamente del capítulo neurológico en relación a los problemas que están revisados. Antecedentes patológicos, ya sabemos, hospitalización, enfermedad de infancia, enfermedad quirúrgica, enfermedad no quirúrgica, accidentes, traumatismos, fracturas, transfusión de sangre, alergia, incapacidades. Esto ya a estas alturas del partido, a estas alturas del curso, ya lo tenemos que tener memorizado y lógicamente entendido. Esa es la otra figura. ¿Qué problemas neurológicos, qué antecedentes personales de enfermedad anterior pudieran condicionar que el paciente venga con una enfermedad actual de tipo neurológico? Reiteramos lo que pusimos anteriormente, las convulsiones febriles, los traumatismos encefalocranianos, el accidente cerebrovascular, los cánceres, la drogadicción y las infecciones, ¿no? Vamos de lo más severo, de lo más agudo, a lo más simple, a la llanura. Los antecedentes obstétricos en el paciente, el nacimiento, sobre todo en niños pequeños que han tenido problemas neurológicos, el nacimiento, forma de nacimiento. En la mujer, la patología pueden comenzar después de la primera menstruación, o sea, de la menarquia. O pueden comenzar la enfermedad después de haber terminado el ciclo menstrual, o sea, después de los 45, 48 años, puede comenzar. Entonces, hay que preguntar por la forma de la menopausia. Características, ¿no? De las menstruaciones es muy importante para ver anemias, para ver causas que pudieran orientar a un elemento necesario. Y por supuesto, en mujeres de mediana edad, fecha de última menstruación, porque debemos descartar y alejar los embarazos. Por lo tanto, en los antecedentes obstétricos, ¿no? Valorar embarazos, valorar anticonceptivos, valorar exámenes previos del Papa Nicolau, o sea, para valorar cáncer de cuello uterino, todo es de la mujer. La enfermedad actual, ya lo hemos mencionado, ¿no? Síntomas. Sí. La enfermedad actual
la parte más importante de la historia clínica, tal como se ha mencionado en el primer capítulo de este curso y los demás capítulos. Es la parte en la que se centra la historia clínica. La narración del médico al escribir la historia clínica es una traducción de lo que el paciente nos dijo. Es una ambientación de lo que el paciente nos dijo. Es una línea del tiempo de lo que el paciente nos dijo. Por lo tanto, es una narración lúcida, sucinta y cronológica, con oraciones completas en las cuales nosotros colocamos síntomas y signos y no hacemos diagnósticos todavía. Síntomas sí, diagnósticos no. Muy bien, esto es historia clínica neurológica. Recomendaciones para que ustedes hagan una buena historia. Vamos a revisar algunos síntomas propios de origen neurológico, de tipo primario neurológico, y que es bueno saber para descartar y alejar otros problemas graves como son los tumores, como son los hematomas. Vamos a hablar de un síntoma muy interesante en tema nervioso, la cefalea, el dolor de cabeza que tenemos nosotros. Es un dolor percibido en la fosa craneal, constituye uno de los motivos más frecuentes de consulta en medicina general. De todo el paquete de dolor de cabeza que vemos en medicina, solamente son graves el 1%. Pero para poder detectar ese 1% que es grave, que puede ser vida o muerte, o puede ser caminar, quedarse inválido, para llegar a todo eso, ese 1%, debemos pensar en todo lo que hemos conversado hasta ahora. Una cefalea puede ser generalmente algo banal. Se dice que la cefalea, desde el punto de vista fisiopatológico, se debe a la contracción sostenida de los músculos oculares, que nos dan cansancio visual, o los músculos cervicales, que nos da cefalea tensional. La cefalea, sea cual sea su origen, puede generalmente deberse a atracción de estructuras encefálicas. Una lesión intracraniana que ocupa espacios, como son los tumores o hematomas, pueden producir tracción de la musculatura craneálnica encefálica y producir cefaleas. Esta es una tomografía en la que el paciente va por cefalea, pero tiene un grave problema, ¿no? Un grave problema, un quiste, un tremendo quiste con líquidos y elementos por, ¿no? El- la cintura tibiana está desviada, ¿no? Hacia la izquierda. La cefalea puede aumentar o disminuir de acuerdo a los cambios de presión intracraniana y por lo tanto muchas veces, ¿no? Hay que preguntar al paciente que viene a la emergencia, que viene del consultorio, que él cree que es una urgencia, una emergencia, qué antecedentes tuvo previamente. A veces existen enfermedades neurológicas en las cuales se ha hecho la punción lumbar para buscar un diagnóstico final y esa punción lumbar puede hacer que el paciente tenga cefalea intensa. Antecedentes. Además de la contracción muscular, puede haber alteraciones de los vasos sanguíneos. Ejemplo, una arteritis temporal producida por una inflamación a ese nivel. El uso de alcohol, nitritos o fiebre que produzca dilatación de los vasos, ¿no? Los tumores, los hematomas sudorales, pueden producir tracción y por lo tanto dolor cefálgico, una cefalea, cefalgia. Otro es la migraña. Esta es una enfermedad primaria que vamos a revisar ahorita. Pues bien, tracción, tracción muscular, alteraciones de los vasos sanguíneos y también puede haber
irritación meningia, otra causa de la cefalea. Cuando ya hablamos de irritación meningia, y vamos a hablar de elementos en la cual nos podemos dar cuenta al examen físico, de asterisis, de epistótomo, de problemas de dureza del cuello que vamos a revisar, puede ocasionar justamente infección o hemorragia y también puede ser causa de la misma radioterapia. Vamos a pasar rápidamente a la cefalea tensional. Esta, juntamente con la migraña, son las causas más frecuentes de dolor de cabeza, la cefalea tensional y la migraña. La cefalea tensional no tiene carácter hereditario, es más común en las mujeres. La cefalea tensional puede aparecer en cualquier momento de la vida. Su instalación es de forma paulatina e insidiosa y el paciente nos dice que hay opresión intracraneal. La cefalea tensional está ubicada generalmente en la región occipito-cervical, ¿no? El dolor a la presión dígito o a la dígitopresión puede aumentar. Y la tensión o cefalea tensional puede empeorar juntamente con el estrés y el cansancio. Se alivia fácilmente con reposo y analgésicos, ¿no? Y normalmente la cefalea tensional no deriva en otros signos neurológicos que pudieran crear cronicidad o limitación funcional. Cefalea tensional. La otra es en la mujer más frecuente. La otra es la jaqueca o migraña y jaqueca, que la van a encontrar muy seguido en pacientes fundamentalmente mujeres. Es un trastorno que se debe a problema vascular. Hay una causa vascular, generalmente es la mujer, y aparece en cualquier momento de la vida, en cualquier etapa de la vida. Se dice que es jaqueca porque la paciente nos cuenta que dolores de cabeza en más de una, dos o tres o cuatro oportunidades en un mes. Nos dice que esto lo ha tenido hace buen tiempo, que ya no lo tiene actualmente, pero que al aparecer necesita y busca atención médica. Generalmente afecta más a las mujeres jóvenes, en la que estas son, son hijas o nietas de mujeres que ya han tenido jaqueca o migraña. Como les decía, inicialmente también es de carácter pulsátil, se inicia en la mañana, su localización es en el cráneo derecho e izquierdo, el dolor inicia paulatinamente hasta que llega a un acme de una hora, o sea, llega a un clímax, ¿no? Y finalmente comienza a disminuir. Hay migrañas que llegan hasta 3 días y eso hace que la paciente, generalmente, o el paciente, busquen autoincluirse, autocerrarse, ¿no? Y puede durar lo más simple de 4 horas y lo más lejano 72 horas continuas. Si nosotros ponemos y sedamos a la paciente, si sedamos a la paciente y buscamos que duerma, el dolor puede desaparecer. Pero cuando aparece la migraña fáctica, esta impide la actividad física, mental normal. ¿Qué elementos pueden condicionar la jaqueca? Pues en un paciente que tiene migraña o jaqueca, ¿no? Podemos aumentar el problema, hacerlo más seguido, si nosotros le damos carnes frías, si le damos chocolate, si le damos alcohol. Esto estimula la aparición jaqueca más frecuente. También la exposición a sonidos, a luces, a luminarias, ¿no? Intensas, o cambios bruscos de presión o de temperatura, pueden ser un disparador, un gatillo para que aparezca la migraña o jaqueca. Puede haber elementos intrínsecos de la mujer, como es la menstruación, la ovulación o el estrés físico,
que inicia la migraña o jaqueca. Nosotros tenemos que hacer un estudio en las pacientes para evitar los mismos. El sueño y el embarazo atenúan o desaparecen transitoriamente la migraña, el embarazo. Sí, es cierto, muchas mujeres durante el embarazo, aparentemente por razones de congestión o de descongestión hormonal, disminuye su migraña. ¿Qué otros elementos pueden acompañar a la migraña? Son las náuseas, los vómitos, la diarrea, la fotofobia y la xenofobia. Entonces, la migraña puede ser de dos tipos, clásica o común. La clásica se acompaña de aura. La mujer, mayormente, o varón, ya siente, percibe que le va a comenzar la migraña y se autolimita. En cambio, la común no se acompaña de aura, aparece súbitamente y crea problemas grandes a la paciente porque lo extrae de su medio laboral, de su medio personal. Pues bien, eso es migraña o jaqueca. Los hombres no nos quedamos fuera de los grandes problemas de dolor de cabeza y tenemos una que se llama cefalea en racimo o cefalea de Porto. Este es interesante porque es más frecuente en varones jóvenes, ¿no? Se sabe que es por la liberación de histamina que estimula la aparición de esta cefalea, ¿no? Puede haber una crisis de 3 por día durante 4 semanas con periodos de asintomáticos variables. 3 por día durante 4 semanas y tiene una característica muy interesante la cefalea en racimo de Forco. Tenemos un elemento muy interesante. El dolor es periocular, solamente afecta un elemento, sobre todo el arco superciliar derecho o izquierdo. Es muy interesante. Le produce un ojo que en ese momento de la cefalea en racimo de Forto, tosis palpebral por el dolor que existe en el mismo, lagrimeo y congestión del mismo lado, ¿no? Y el dolor intenso está, mayormente en varones. El dolor dura aproximadamente 2 horas, los síntomas son autonómicos, ¿no? No hay una forma exactamente de neutralizar el dolor. Los analgésicos pueden ayudar, ¿no? Pero la característica es que el dolor solamente afecta una hemicara como lateral. Asociado a este dolor periorbitario hay lagrimeo, hay inyección conjuntival, hay tosis palpebral, como les dije, y puede haber rinorrea. Causas que en los varones que puede producir este tipo de dolor, vasodilatadores como el alcohol. Otros elementos que podemos hablar de con ustedes son las convulsiones. Son accesos de movimientos musculares más o menos violentos, generalizados, involuntarios y con pérdida de la conciencia. Existen dos tipos, crisis de gran mal y crisis parcial simple. Las de gran mal generalmente son crisis generalizadas tónico-clónicas y los profesores le van a mencionar lo que es tónico y lo que es clónico. En las simples o parciales solamente afecta una parte del cuerpo, puede ser un miembro, derecho, izquierdo, superior, inferior. El paciente puede estar despierto y no produce mayores alteraciones. Lo que sucede es que un grupo neuronal cortical se descarga espontáneamente en forma anormal y excesiva. Puede durar estas convulsiones segundos o minutos hasta que se agoten las reservas metabólicas neuronales. Una de las formas de estas convulsiones es la epilepsia. La epilepsia, que es un trastorno paroxístico recurrente y puede dar crisis. Estas crisis pueden ser leves, que pueden durar solamente segundos o minutos, o pueden parecerse a unas de más largo tiempo. En ambos casos, altera el comportamiento de la persona. Hay la epilepsia sintomática
cuando hay problemas que deben a las alteraciones estructurales cerebrales, no hay una causa conocida, se maneja nada más el problema en forma sintomática, ¿no? Tiene una tendencia constitucional, tiene una parte genética, padres epilépticos, alta consideración de hijos epilépticos. Otro elemento sintomático es el síncope. Es un cuadro en la que hay pérdida súbita de la conciencia porque hay una disminución transitoria, temporal del flujo sanguíneo cerebral. Hay un colapso, hay una contracción a nivel de las carótidas, pero con recuperación espontánea. El paciente pierde la conciencia transitoriamente, momentáneamente, síncope. Más frecuente en la mujer puede deberse a cansancio, a emociones, a dolor, a calor, a espacios cerrados, aire viciado. Lo que precede a la etapa de pérdida de la conciencia es la hipotensión, la bradicardia y la diaforesia. Las pacientes se dan cuenta que ya se van a poner mal y buscan un espacio un poco confortable o que no las lesione para perder la conciencia por breves momentos. El síncope vasovagal tiene justamente una estimulación simpática seguida de una parasimpática, ¿no? Y es un elemento de reflejo vasomotor central con hipotensión y bradicardia. En este caso, rápidamente la atención es de colocarla en decúbito dorsal, levantando los pies un poco más del cuerpo para buscar que por gravedad la sangre vaya más fácilmente hacia la cabeza. Otros elementos sintomáticos son las crisis psicógenas histéricas. En este caso hay una hiperventilación que provoca alcalosis respiratoria, hay pérdida del CO2 y lo que va a tener el paciente son parestesias en las manos, en el rostro, en los pies y puede aparecer un espasmo cardiopedal. Estos elementos de crisis psicógena histérica son emergencias. No la van a ver en consultorio externo, no la van a ver en hospitalización, la van a ver en los servicios de emergencia. Tengan la seguridad que con 2 o 3 veces que vean atención de todas maneras van a encontrar este tipo de crisis. En este caso hay que preguntar si ha habido algunos problemas emocionales, hay que ver si durante los días previos ha habido problemas sociales, hay que ver si ha habido problemas de tipo matinal o nocturno con grupos humanos, pues todos estos pueden crear mayores problemas. De todos estos hechos que les cuento, hay estados posttal, o sea, estados después que pasó la crisis epiléptica, después que pasó la crisis emocional, después que hubo la pérdida de conciencia y estados posttal en que la paciente o el paciente, generalmente la paciente, demora en la recuperación y la presencia de un déficit neurológico que también se recuperan en forma transitoria. Signos motores, signos perspectivos y otros signos neurológicos. Vamos a esta segunda parte. Esta segunda parte, más que todo, es para dejarles a ustedes como vocabulario. Hay signos motores que tienen sus propios nombres, por decirles, ¿no? Sincinesia, perseveración, movimientos asociados, todos estos tienen su definición. 1, 2, 3, ¿no? Hiperactividad o hipoactividad tiene una definición. Trastorno del tono muscular tiene una definición. Ataxia digital, ¿no? Pianoteo de las manos, incoordinación, dismetría de la prueba del dedo a nariz, la discoxinesia. Todos estos tienen una definición que pueden ustedes encontrar fácilmente al examinar a sus pacientes, es cuestión de que ustedes revisen, los estoy dejando como un vocabulario desde el punto de vista neurológico, al cual tienen que ustedes familiarizar, ¿no? La incoordinación bimanual, incoordinación de los movimientos de oposición digital, dispraxia de la utilización del lápiz, todos estos elementos que tienen que revisar ustedes en forma tranquila y sistematizada.
Y así tendrán ustedes elementos en los cuales tengan que revisar justamente muchos elementos de vocabulario en relación a lesiones neurológicas, motores o sensitivas. Hay dispraxias al vestirse, ¿no? Hay signos perspectivos en relación, sobre todo en los niños, la grafanestesia, la simultagnosia, la discriminación táctil y digital. Por favor, yo lo he acopiado para que sea un vocabulario que ustedes tengan a la mano, siempre en sus celulares, elementos de revisión, puedan ustedes tener una mejor performance y una mejora de su vocabulario, en este caso, de medicina neurológica. Diagnosia digital, cruzamiento de la línea media, desorientación derecha-izquierda, todos estos elementos que los van a ver ustedes en cada una de las enfermedades que van a revisar posteriormente. Muy bien, es lo que quería revisar con ustedes el día de hoy, ¿no? Para que tengan un inicio y puedan disgregar las enfermedades, o en este caso con ustedes, síndromes, que van a ir discutiendo clase a clase y que van a ser implementadas por sus profesores en la práctica. Muy bien, creo que es lo que quería revisar. Ya le vamos a hacer llegar a nuestra delegada el PPT y por supuesto lo tengan pronto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Todo claro, doctor. Ok, chicos, les agradezco el haberme escuchado. Hasta la próxima semana, que tengo también, creo que la última clase o la penúltima, una reunión con ustedes. Muy amable. Gracias. Muchas Buenas gracias, tardes. doctor. Buenas Gracias, tardes. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.